Aquí les presento la segunda parte de la entrevista que el señor César Hildebrand le realizó al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Si no han visto aún la primera parte, el link está en la descripción de este video. Vayan a ver la primera parte y después vienen a ver esta que es la continuación. No se olviden también de suscribirse al semanario Hildebrand en sus 13 en la página hildebrandенsus13.com. Sin más preámbulos, los dejo aquí con la segunda parte. No se olviden de darle un like al video, que ayuda muchísimo al canal, y de dejarme en los comentarios qué opinan sobre esta entrevista y sobre esta segunda parte en particular. Muchas gracias. Presidente, usted empezó cargado de expectativas y ahora tiene, según Ipsos, 60% de desaprobación a nivel nacional. Es un gobierno que tiene 6 meses y parece estar en escombros. ¿Cómo lee eso? No me extraña, porque así empezamos la campaña. Cuando empezamos la campaña, nadie sabía que existía un Pedro Castillo, y ahora estoy seguro de que cumpliremos los sueños que el Perú me ha encomendado. Pero, señor presidente, usted ha perdido 30 puntos de popularidad. No le tengo tanta fe a las encuestas, que son lecturas de momentos. Estoy más preocupado por la pandemia y la salud de la gente. Estoy preocupado porque los niños regresan a las escuelas. Estoy preocupado por los pueblos que son víctimas de la anemia, de la pobreza, sin carreteras. Me preocupa el problema de la delincuencia. Dígaselo entonces al ministro Avelino Guillén. Yo veo al doctor Guillén preocupado por este espacio y tengo una reunión pendiente en las próximas horas y vamos a dar todo el esfuerzo para que las calles vuelvan a la tranquilidad. Más allá de encuestas y opiniones, tenemos que seguir gobernando y luchando, y para eso se necesita hombres de fe, como el doctor Guillén. ¿No está usted subestimando la medición que reflejan las encuestas? Soy consciente de que hay problemas que debemos empezar a resolver de manera inmediata, así como hemos combatido la pandemia, y desde aquí felicito a las autoridades de salud comprometidas. Así, con la misma intensidad, tenemos que combatir el problema de la inseguridad. ¿Cuál es el mayor logro de su gobierno? Tener a mi pueblo sano, vacunado, y eso lo vamos a enlazar con la atención primaria de la salud. Tenemos que acabar con las postas colapsadas y para ello tenemos que movilizar al gabinete, al ministro de Economía, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, y lo mismo con los colegios que tienen quebrada su infraestructura, y eso hay que remediarlo antes que empiecen las clases. Eso es para mí gobernar. El Congreso le ha puesto un candado de acero al asunto del referéndum para una asamblea constituyente. Veo que el Congreso tiene su propia agenda. Yo creo que hay que mirar otras experiencias, lo que acaba de pasar con la hermana República de Chile, por ejemplo. Allí, cuando el Ejecutivo y Legislativo actuaban como hoy se está actuando en el Perú, salió el pueblo y determinó su destino. ¿Está usted imaginando un movimiento social violento como el que sacudió Chile? Lo que creo es que nos debemos al pueblo. Todas las instituciones se deben al pueblo. Va a insistir entonces con la Asamblea Constituyente, con el referéndum, con la nueva Constitución. Nosotros daremos cuenta al pueblo de lo que se está haciendo. ¿Va a apelar al Tribunal Constitucional? No lo descartamos. Se trata de un Tribunal Constitucional conservador que probablemente también le diga no. Si eso sucede, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener que decirle a la gente, desisto? ¿Está preparado para ello? El pueblo sabe qué cosa está haciendo cada uno. Por nuestra parte, vamos a agotar todo lo que corresponde al gobierno en el marco de la norma. ¿En el marco de qué norma? De lo que manda la Constitución actual. En esa perspectiva está que apelemos al Tribunal Constitucional. Pero insisto, y si el TC le dice que no, informaremos al pueblo. El pueblo lo sabrá por la prensa. ¿No me quiere contestar porque tiene planes secretos o es que no sabe lo que hará? Aquí no hay planes oscuros de ningún tipo. Lo que tendríamos que hacer es decirle a la gente que agotamos todas las vías para cambiar la Constitución. Si el Congreso quiere cerrarle las puertas a la voluntad de la gente, esa será su responsabilidad. Siempre hay que estar en sintonía con el pueblo. Esta apelación al pueblo empieza a sonar nostálgica, porque ¿de qué pueblo hablamos? ¿Del pueblo que lo ha empezado a abandonar, según las encuestas? Es evidente que hay gente que, habiendo votado por usted,
y en contra de la derecha, ahora le ha quitado su respaldo. Yo no siento eso, señor Hildebrand. ¿Y cómo hace para no sentirlo? ¿Toma algún alucinógeno? Deme su receta. Cuando estoy con la gente en los pueblos no siento nada de eso. Y pregunto y allí nadie los ha encuestado. No sé cómo hacen esas encuestas, a quienes les preguntan. ¿Siente usted respaldo popular a la hora de los viajes? Por supuesto, lo invito a que me acompañe. Pero digamos que mucha gente puede aplaudir a un presidente que acude a su pueblo. Eso puede ser agradecimiento o apariencia. No hablo de los aplausos. Lo que digo es que mucha gente nos siente comprometidos con sus luchas, con sus demandas. No hablo de aglomeraciones, sino de trabajar junto a alcaldes y gobernadores. Eso es lo que el pueblo aprecia. Tenemos 200 años de vida republicana y hay pueblos enteros que siguen clamando por tener agua potable. ¿No cree que muchas veces ha dado la impresión de confusión, inseguridad, fragilidad? ¿A qué se refiere? Me refiero a declaraciones por aquí, declaraciones por allá, nombramientos que luego son fugaces. Por ejemplo, no está claro si usted cree en la economía social de mercado. ¿Usted cree en eso? ¿Cómo que no está claro? Se sacó la careta la gente que decía que Castillo llegó para expropiar. ¿A quién hemos expropiado? ¿A qué inversionistas le hemos quitado algo? Reitero desde este espacio que hay que llamar a la inversión privada. ¿Cree usted en la inversión privada? Por supuesto. Y el papel del Estado deben ser fuerzas que se sumen. Tanto la inversión pública como la privada deben concurrir a mejorar el país. ¿Quiénes lo asesoran? Dicen que hay un grupo de paisanos, un grupo de maestros, un grupo de preferidos. No tengo asesores individuales, sino es un colectivo. Hay que escuchar muchas opiniones, sobre todo ahora cuando estamos abocados en recuperar la situación económica después de los estragos de la pandemia. Le pregunté a Fernando Tuesta, ¿cuál crees que ha sido el peor error de Castillo? Y su respuesta fue instantánea: no darse cuenta de sus limitaciones y no llamar a la gente adecuada. ¿Qué le parece? Es un hombre de opiniones saludables y reflexionaré sobre ese punto de vista. ¿Es usted consciente de sus limitaciones como todos somos conscientes de las nuestras? Soy consciente de que se han cometido ciertos errores y estamos acá para enmendarlos. ¿O es que su ego le impide reconocer sus limitaciones? No tengo ningún ego. Cuando tengo alguna duda, pregunto. Yo vivo aprendiendo y preguntando. Aunque a veces se aprende a cachetadas. A cocachos aprendí, decía ese poema, pero las cachetadas deben venir de gente que sabe y que quiera el Perú. Cuando le cayó la presidencia del cielo, ¿qué sintió? A mí nada me ha caído del cielo, y yo siempre tuve confianza de que podíamos llegar muy alto. Luchamos para eso, nos enfrentamos a una gran maquinaria y ganamos. ¿Qué sentí? Pues una tremenda responsabilidad, y ahora seguimos luchando y aprendiendo de los errores. Hasta ahora no me ha dicho cuál ha sido el mayor error de su gestión. No saber a veces conocer a las personas. Usted ve a gente que cree idónea y después se pregunta, ¿dónde está lo que me dijo? O ve a gente que se involucra en otras cosas. ¿Cuál es su verdadera imagen? ¿La del campesino ingenuo o la del astuto profesor que está creando el partido magisterial? No soy el gestor del partido magisterial. Es una convocatoria del propio magisterio. Está en su derecho. Tuvo usted vínculos con el CONARE. De eso no hay duda. ¿También los tuvo con el Movadef? Analicemos esto. Los maestros fuimos testigos de la división del movimiento magisterial y lo que dijimos fue basta. Entonces, los que teníamos esa inquietud preguntamos, ¿qué es el CONARE? ¿Y quién le contestó? Fueron varios maestros. ¿Nadie del Movadef? Ni siquiera sabía que existía el Movadef. Era usted ingenuo entonces. Lo que queríamos es que las escuelas públicas mejoraran, que los maestros siguieran luchando por sus derechos. Nada teníamos que ver con el Movadef. Con quienes teníamos que ver era con los maestros de base que el SUTEP ya no escuchaba.
Por eso se creó el Comité de Reconstitución y Reconstrucción del SUTEP, que eso fue el CONARE. Después, con el tiempo, nos enteramos que hubo intentos del Movadef de meterse en la organización del CONARE. Ese fue el momento en que hicimos un deslinde absoluto con el Movadef. Muchos se siguen preguntando, ¿qué hace un campesino en Palacio? Trabajar por el país. Los domingos por la noche, cuando enciende la tele, ¿siente usted miedo? No leo periódicos ni miro la televisión. ¿Sigue usted siendo conservador en temas como el aborto o el matrimonio homosexual? Hay un proyecto de ley que se está trabajando en el Consejo de Ministros y me voy a reservar responderle. Pero usted, personalmente, ¿ha cambiado? Sigo siendo el mismo. Yo vengo de una familia religiosa que rezaba antes de comer y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Sin embargo, tiene usted la fama, entre comillas, de ser un aventurero extraconyugal. Lo desmiente, ¿no? Imagínese hasta dónde llega esta entrevista. ¿Es lo peor que han dicho de usted? Le han dicho terruco también. Han dicho que yo tenía una hija fuera del matrimonio, como García Márquez, en todo caso. Pero en mi caso es falso. Su esposa confía absolutamente en usted, como yo en ella. ¿A qué personaje de la historia del Perú o del mundo admira? A José Mujica, el expresidente de Uruguay. Le mando desde aquí un gran saludo. También admiro a mi padre. ¿Qué admira en él? Todo. Su valor, su fuerza, su vigor, el amor a la familia, su persistencia, a pesar de que mi padre es una persona iliterada. ¿Es analfabeto? Mi padre conoce una O que seguida de una raya se convierte en su firma. Mi madre tuvo solo un día de escuela y somos 9 hermanos que amamos a nuestros padres. Y desde esta revista, que siempre he leído, lo que quiero es mandarles un abrazo a mis padres. Algunos dicen, y soy uno de ellos, que usted se aferra al sombrero porque el sombrero es su única identidad inamovible. ¿Qué magia le atribuye usted al sombrero para no desprenderse de él? Créame, mi estimado Hildebrand, nosotros nos criamos con sombrero. ¿Por qué me lo tendría que quitar? Pero ¿por qué imponérselo a todos? La pregunta en realidad es esta. ¿Por qué no se lo puede quitar? Si alguna vez visita al Papa, ¿se quitará el sombrero? Me lo quitaré para entrar a la iglesia de San Pedro, eso sí. ¿Nicolás Maduro es su amigo? No. ¿Venezuela es un ejemplo a seguir? En salud, quién sabe. Nosotros también podemos ser un modelo para otros países. Somos un país rico que no ha sabido administrarse. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como alguien que creyó que el Estado podía acercarse al pueblo, también como alguien que se preocupó por la educación. Nada más.